Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más pues en esta transmisión, y damos la gloria a nuestro Dios porque Él es soberano, hermanos, y Él sabe todas las cosas por las cuales está pasando todo ello. Pero bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestros temas que hemos estado llevando a lo largo de estos domingos. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, nos toca el tema número 6 y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. No sin antes pedirle la dirección a nuestro Dios, amén. Ahí en casita usted incline su rostro, pídele a Dios que Él le ayude, que Él le guarde, que le dé entendimiento, sabiduría para poder comprender su palabra, hermanos. Incline su rostro conmigo. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Dios, porque en todo momento, Señor, tú nos guardas, tú nos bendices. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas para poder escudriñar tu palabra. Y pedimos, Señor, que en esta hora sea tu Espíritu Santo que nos dirija, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude, nos dé entendimiento, sabiduría, para poder entender, Señor, tu palabra. Guarda, Señor, a mis hermanos, bendice a tu iglesia Filadelfia. Te pido por cada una de las familias, Señor, que aquí se congregan, que tú les guardes, Señor, que tú les bendigas grandemente, Señor, en todo momento, que tú suplas todas sus necesidades. Padre, pero te pedimos en esta mañana por tu palabra, ayúdanos para poder exponerla, pero sobre todo, Señor, que podamos ponerla en práctica. Padre, bendice nuestras vidas y que tu gracia esté en cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias, y yo les pido, como siempre, vaya a la palabra de Dios, vaya a su Biblia y ábrala allá en la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 27. Primera de Juan 2, 24 al 27. Y bueno, pues usted ahí vaya leyendo conmigo esta porción. Yo la voy a leer aquí, yo ya la traigo aquí en mi computadora, pero dice así la palabra de Dios, hermanos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo el tema que nos corresponde a este día, que se llama permanecer en la palabra. Yo quisiera que en esta mañana usted pensara un poco, hermanos, en lo que concierne a la palabra permanecer. Cuando estamos hablando de permanecer, ¿qué es lo que usted entiende, hermano? ¿Qué es lo que usted comprende? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues bien, por ahí tenemos una definición nosotros, y yo quisiera que usted por ahí meditara en esto. En el griego, hermanos, permanecer significa quedarse, significa también permanecer, significa también esperar, pero también quiere decir seguir existiendo
o también podemos decir que continuar. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos está diciendo permanecer, entonces Dios le está diciendo en su palabra, ¿sabes qué? Quédate ahí, continúa. Hermanos, cuando usted vino a Cristo Jesús, hermanos, ¿qué es lo que le predicaron? ¿De quién le hablaron? ¿Cuál fue el mensaje que a usted le explicaron? Fíjese, muchos tenemos quizás diferentes mensajes. Cuando se convirtió usted, hermano, ¿qué es lo que usted le motivó a seguir a Cristo? Fíjese, muchos hermanos que se encuentran en las iglesias, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, muchos de ellos, hermanos, vinieron a Cristo Jesús porque tal vez tuvieron un milagro, que en alguna campaña evangelística quizás estaban predicando, pero en ese momento tal vez usted en su vida recibió un milagro, recibió una sanidad. Y quizás fue la razón por la cual usted vino a Cristo. Pero yo quisiera que usted entendiera bien el mensaje de salvación. Debemos permanecer, por ejemplo, hermanos, ¿en qué? ¿En qué tenemos que permanecer, hermanos? Fíjese, la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 24, usted note ahí en su Biblia, dice, lo que habéis oído desde el principio. Así es que Él nos dice que permanezcamos en Él. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el mensaje que usted recibió? ¿Qué es lo que a usted le enseñaron? Fíjense, algunas personas andan predicando hoy en día, ven a Cristo Jesús y se te van a acabar los problemas, ven a Cristo Jesús y se te van a terminar tus preocupaciones, ven a Cristo Jesús y todos los problemas que tú tengas se te van a acabar. Pero mi pregunta, hermanos, hacia esto, ¿realmente ese es el mensaje cristocéntrico? Ese es el mensaje, hermanos, que Dios tiene para usted y para mí. Hermanos, fíjense, ¿cuál fue el mensaje? Hermanos, el mensaje que Juan se está refiriendo en esta palabra, hermanos, es precisamente el mensaje de la encarnación de Cristo. El mensaje, hermanos, que Él nos está diciendo es desde cuando Cristo vino a esta tierra a nacer. Juan les dijo aquí, lo que habéis oído desde el principio, hermanos. Hermanos, aquello que habéis oído de su encarnación. Note, hermanos, claramente que usted, cuando le predicaron, cuando le enseñaron de la palabra de Dios, este es el mensaje que usted debió haber escuchado sobre la encarnación de Jesús. Lo que habéis oído en cuanto a lo de su venida, hermanos. Lo que habéis oído en cuanto a su muerte y resurrección, hermanos. Si usted y yo tenemos ese mensaje sobre la encarnación de Cristo, sobre la vida de Cristo aquí en la tierra, sobre su muerte y sobre su resurrección, y ese es el mensaje, hermanos, que le dieron a usted, creo que sin duda usted está en la verdad. En otras palabras, hermanos, todo lo que habéis oído, todo lo que usted escuchó, hermanos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, hermanos, ese es el mensaje que usted debe de tener sobre la vida de Cristo Jesús, sobre el mensaje de la salvación. ¿Por qué vino a Cristo Jesús, hermanos, usted? Un día, hermanos, Pablo nos menciona, hermanos, en esa carta también, pero sobre todo Juan nos está diciendo, permanece en ello. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice la palabra de Dios, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No hay otro mensaje, hermanos, que usted debió haber escuchado. Sí, hermanos, es muy cierto que Cristo sana,
que Cristo, hermanos, le puede sanar, le puede curar de sus enfermedades. Sí es cierto, hermanos, que Cristo puede contestar sus peticiones, pero el mensaje de salvación es el que usted debe de tener en su vida, hermanos. Juan dijo, hermanos, claramente, hermanos, si usted permanece en Él, hermanos, si usted desde que se convirtió escuchó ese mensaje cristocéntrico, hermanos, entonces usted debe de permanecer en Él. Y si usted permanece en Él, entonces eso es una evidencia, fíjese, esa es una evidencia de que usted es un hijo de Dios. Pero si a través del tiempo, hermanos, si a través del tiempo usted ha estado cambiando el mensaje, si usted ha estado adulterando el mensaje, hermanos, está en un problema. Debe de continuar con esa enseñanza que usted recibió, hermanos. Es esencial entonces, hermanos, por lo tanto, el que nosotros tengamos una fe, hermanos, una fe que se apoya en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo, hermanos, vino a esta tierra, que Él, hermanos, fue crucificado conforme a las Escrituras, que Él, hermanos, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que Él también, hermanos, resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el mensaje que usted debió haber escuchado desde el principio. Y si ese mensaje está en su vida hasta el día de hoy, desde que usted se convirtió, hermanos, entonces usted tiene la garantía de que es un hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente allá en Juan capítulo 1, versículo 14, hermanos, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjese, ese es el mensaje. Hermanos, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás, sino que dice la palabra de Dios, hermanos, que el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 18, hermanos, nos dice claramente: nosotros podemos saber acerca de Dios, sí es cierto, porque Dios se ha hecho hombre. Esta es la única manera, hermanos, en que usted y yo podemos conocer a Dios. ¿A través de quién? A través de la persona de Jesucristo. Pero yo le pregunto, hermanos, en esta hora, ¿usted es el mensaje que tiene? ¿Usted es el mensaje, hermanos, que escuchó acerca de Jesucristo? Usted, hermanos, tiene ese mensaje desde que se convirtió, desde que usted vino a Cristo. Ese es el mensaje que a usted se le dio para que usted pudiera tener vida. Si ese es el mensaje, hermano, yo le invito en el nombre de Cristo Jesús que usted siga firme, como dice la palabra de Dios, permanecer en Él. Hermanos, y esta es una garantía de que usted viene siendo un hijo de Dios. Ahora, continuando con nuestra lectura, hermanos, allá en el versículo 25 nos dice claramente, y nos dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. Fíjese, ¿cuál es la promesa, hermanos? La promesa dice: la vida eterna. Hermanos, cuando usted vino a Cristo Jesús, cuando le predicaron la palabra de Dios, hermanos, sin duda alguna le dijeron: ¿sabes qué? En Cristo Jesús hay vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, para el apóstol Pablo, hermanos, para el apóstol Pablo, la promesa o el mensaje o la proclamación, hermanos, del Evangelio es el regalo libre de la gracia de Dios en Jesús, hermanos. Solamente Dios puede cumplir las promesas, hermanos. Dice, y esta es la promesa, hermanos. Dios, a través de sus profetas, a través de los apóstoles, a través, hermanos, de la palabra de Dios, nos ha prometido vida eterna, hermanos. Dice allá en Romanos capítulo 4, versículo 21, plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, fiel es Dios, hermanos, que Él nunca, jamás va a dejar caer su palabra, hermanos, de lo que Él nos ha prometido. Esta es la promesa, dice, que Él nos hizo. Hermanos, si esa promesa que usted tiene en su corazón, de que Dios le ha prometido vida eterna, hermanos, permanezca en ella. Permanezca en ella. Esta es la seguridad de su salvación. Hermanos, nadie le puede ofrecer vida eterna. Usted no puede tener vida eterna a través de otro medio, hermanos. Solamente Dios, hermanos. Dios es el único quien puede darnos la promesa. Romanos capítulo 4, 17 nos dice también, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos? Que Dios es fiel. Que Dios, hermanos, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que le ha prometido a usted, hermanos, se lo va a dar, hermanos. Y yo les sigo preguntando en esta mañana, hermanos, ¿eso es lo que usted, hermanos, creyó? ¿Ese es el mensaje que a usted se le dio, hermanos, cuando se convirtió? Le dice la palabra de Dios, continúa, persevera, no te apartes, no te desvíes. No le hagas caso a nadie, más que ¿qué? A la palabra de Dios, hermanos. Dice claramente la palabra de Dios, Él es el quien da vida. ¿A quién, hermanos? A los muertos. En un tiempo usted y yo, hermanos, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Él nos ha dado vida y vida eterna, dice su palabra, hermanos. Este es el versículo de la promesa, hermanos. También allá en Juan capítulo 1, versículo 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, claramente la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que permanecer en esa verdad, hermanos, en esa verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Que Dios a usted le ha dado vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Esa vida eterna, hermanos, está en el Hijo, hermanos, porque el Hijo es el que nos puede dar vida, hermanos, y nadie más, hermanos. Por el Hijo, los creyentes, hermanos, ya ahora participan de esta vida eterna, hermanos. Dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, este es el mensaje que los apóstoles predicaron, hermanos. Este es el mensaje, hermanos, de salvación que ellos recibieron, hermanos. Y este es el mensaje que se nos ha estado compartiendo a través de las edades, a través de las décadas. Y este mensaje, hermanos, no tiene que ser cambiado. Este mensaje es el que usted debe de conservar. Este es el mensaje que usted tiene que seguir en su vida cristiana. Fíjese, Dios dice, si tú permaneces en esto, hermanos, Él va a permanecer en él. Pero si usted, hermanos, se desvía, hermanos, claramente ahí tenemos la sentencia. La palabra de Dios nos dice allá en 1 de Juan, hermanos, capítulo 5, versículo 11 al 13, nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Note, hermanos, dice que nos ha dado. No dice la palabra de Dios, hermanos, a ver si nos puede dar. Quizás algún día te la va a dar. No, dice, este es el testimonio. Esta es la verdad. Este es el mensaje. Esta es la palabra que Dios, hermanos, nos está atestiguando y nos está diciendo, nos ha dado vida eterna. ¿Cuándo, hermanos, le dio vida eterna? ¿Cuándo usted goza de la vida eterna? En el momento que usted recibió a Cristo Jesús como su Salvador. Dice, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Hermanos, dése cuenta, esta vida está en Jesucristo, hermanos, en nadie más.
no en las obras que usted realice, no en las cosas que usted pueda hacer, hermanos, no en la cantidad de revistas que usted reparta, no en la cantidad de almas que usted gane, no en lo que usted, hermanos, haga o deje de hacer, sino que la palabra de Dios nos dice claramente que en su Hijo. Y sigue diciendo, el conocimiento de la vida eterna. Dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Claramente, hermano, nos está repitiendo vez tras vez nos está diciendo la palabra de Dios que la vida se encuentra en su Hijo Jesucristo. Y Dios dice, permanece en Él, permanece en Él. Pero sabemos, también dice la palabra de Dios allá en capítulo 5, versículo 20, nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuevamente nos confirma la palabra de Dios. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que usted recibió? Que Cristo es la única salida, que Cristo es la única persona que nos puede salvar, que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo, que Dios se humanó en la persona de Jesucristo. Y si este mensaje, mis amados hermanos, permanece en ustedes, permanece en cada uno de nosotros, hermanos, esto les garantiza de que usted es un verdadero hijo de Dios. La vida eterna, hermanos, está asociada irrevocablemente con la persona de Jesucristo. Fíjese, la vida, hermanos, está totalmente asociada con la persona de Jesucristo. Como también, hermanos, Juan escribió, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y mi pregunta, hermanos, hacia usted es, hermanos, ¿usted tiene al Hijo de Dios? ¿Tiene al Hijo de Dios en su vida? ¿Tiene al Hijo de Dios en su corazón? ¿Tiene al Hijo de Dios en su ser? Hermanos, entonces usted es salvo. Pero si usted, hermano, no tiene al Hijo de Dios, entonces usted tiene que en esta mañana decirle a Dios, hermanos, perdóname, perdona mis pecados. Juan escribió, el que tiene al Hijo tiene la vida. Juan capítulo 5, versículo 12 de la carta primera de Juan. Hermanos, llegar a la vejez, fíjese, llegar a la vejez, llegar a la vejez con salud es un objetivo que usted, hermanos, debería de tener. Es un objetivo loable, es algo en lo cual usted se tiene, hermanos, que esmerar también. Pero, hermanos, nada es importante, hermanos, que recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hermanos, y el don de la eternidad en su presencia, hermanos. Fíjese claramente, hermanos, si usted es una persona que le gusta, hermanos, tener una vida de alimentación balanceada, es muy bueno. Si usted le gusta o es una de las personas que le gusta tener, hermanos, una alimentación balanceada, qué bueno. Pero, hermanos, pero lo más importante es que usted sepa que tiene al Hijo de Dios en su vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. Hermanos, entonces claramente Dios nos está momento a momento diciéndonos, ¿sabes qué, hijo? Necesitas permanecer en la verdad. Siguiendo, hermanos, con la palabra de Dios, vaya al versículo 26 y nos dice, os escribo esto sobre los que os engañan. Fíjense, hermanos, tanto en los tiempos antiguos, en los tiempos pasados, como en nuestros tiempos, hermanos, hay personas que les están engañando. Hay personas que nos están engañando, hermanos, y diciéndonos que podemos ser salvos a través de otros medios, que podemos ser salvos a través de otras personas, que podemos ser salvos, hermanos, haciendo mil cosas.
Y están engañando. Y por eso, hermanos, Juan se esmera en escribir a los hermanos de aquella iglesia y les dice: os escribo esto sobre los que os engañan. Hermanos, engañar significa apartar de la verdad. Como en aquellos tiempos, hermanos, surgieron los anticristos, aquellos que se oponen a Cristo, aquellos que se oponen al Hijo de Dios. Como en nuestros días, hermanos, está viendo personas que los están engañando, que los están apartando de la verdad. Hermanos, creo que el engañar es la expresión, hermanos, mucho más correcta, hermanos, en este pasaje, porque se aplica de la misma manera tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, hermanos. En otras palabras, hermanos, cuando apartamos a alguien de la verdad, le estamos llevando a cometer adulterio espiritual. Y hermanos, por ello la palabra de Dios nos insiste y nos dice: os escribo esto por los que los engañan. Hermanos, y es necesario que usted tenga un mensaje bibliocéntrico. Es necesario que usted, hermanos, permanezca en esta verdad, hermanos. En los días de Juan, hermanos, había algunos que comenzaban a negar al Padre. En aquellos días, hermanos, ya se veía que muchos negaban al Padre, negaban al Hijo, negaban que el Señor Jesucristo no era quien decía ser, hermanos. Fíjese lo que había en aquellos tiempos. Y en nuestros días, hermanos, es lo mismo, hermanos. En aquellos días engañaban a aquellos que eran meros cristianos profesantes. Dese cuenta. Engañaban a aquellos que solamente eran cristianos profesantes. Y por ello la palabra nos dice claramente: si permanecen ustedes en la verdad, hermanos, Dios permanece en ustedes. Dios permanece en ustedes. Juan dice, hermanos, que aquello a lo cual usted debe de asirse es el hecho de que Dios, hermanos, le ha prometido vida eterna, hermanos. Si usted deposita su fe en Cristo Jesús, y usted no necesita, hermanos, añadir nada más a esta verdad. No necesita usted añadir más a esta verdad. La palabra de Dios nos dice ya en Efesios capítulo 8, nos dice claramente, hermano, nos dice la palabra de Dios, 2, 8 y 6 nos dice claramente: porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, hermanos. Juan le estaba diciendo a las personas de su época, hermanos, de su tiempo, que no necesitaban, hermanos, que alguien les enseñara más. Juan, les estaba diciendo a los hermanos que no había necesidad de que les enseñara a nadie más. Y esto, hermanos, no estaba diciendo con esto Juan, hermanos, que no había necesidad de hermanos maestros, que no había necesidad de algún evangelista que les enseñara. No estaba diciendo esto, hermanos, sino esto lo estaba diciendo por los gnósticos, que pretendían tener el conocimiento, hermanos, superior. Por estas personas gnósticas, hermanos, que consideraban que sabían un poco más que el resto de las personas. Por esto Juan les decía, hermanos, esta palabra no la deberíamos entender de que no necesitamos a alguien que nos enseñe. No. Esa es una postura, hermanos. Cuando nosotros entramos a un, hermanos, pensamiento negativo, de que decimos: no necesito que nadie me enseñe, no necesito de maestros, no necesito de pastores, no necesito de profetas, no necesito de que nadie me enseñe. Hermanos, esa es una posición muy peligrosa. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanos, porque consideraba que no quedaba nada que aprender. Estas personas, cuando pensaban esto, ellos creían que no quedaba nada por aprender. Pero usted y yo, hermanos, sabemos que día con día usted tiene algo nuevo que aprender de la palabra de Dios, hermanos. Todo es distinto, hermanos, cuando uno llega a tener un conocimiento
verdadero de Cristo Jesús, hermanos. Ahora, hermanos, con todo lo que hemos visto, hermanos, que Dios nos está diciendo, permanece, continúa, no te desvíes, no cambies el mensaje, no cambies lo que has oído desde el principio, hermanos. ¿Qué me garantiza, hermanos, permanecer en la verdad? ¿Qué me garantiza, hermanos, que permanecer en la palabra de Dios, hermanos? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de la unción. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace 8 días veíamos qué significa la unción? ¿Quiénes tenían la unción? ¿A quiénes se les dio la unción? Hace 8 días veíamos, hermanos. Y esta unción, hermanos, que Dios nos está hablando, hermanos, Dios se la dio a usted también, hermanos. Cuando usted es salvo, hermanos, cuando usted vino a Cristo Jesús, una de las cosas que el Espíritu de Dios, hermanos, hace por cada uno de sus hijos, hermanos, que Dios hace por cada uno de los quienes le reciben, los unge, hermanos. Le unge para que pueda entender las verdades divinas, hermanos. Para que usted pueda entender las verdades de Dios, hermanos. Que hasta ese momento, hermanos, no había usted podido entender. Pero hoy en día, hermanos, que usted tiene la unción del Espíritu de Dios, usted cuando abre la palabra de Dios, usted puede entender el mensaje. Usted puede comprender lo que Dios les está hablando. Usted puede comprender lo que dice la palabra de Dios porque usted tiene la unción. Hermanos, si Dios nos dice permanece en eso, lo importante, hermanos, a tomar en cuenta aquí es que Juan, hermanos, Juan no está diciendo entonces que nosotros no necesitamos entonces de ningún maestro. Juan no está diciendo que no necesitamos de ningún maestro. Necesitamos a los maestros, hermanos. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, fíjese, el apóstol Pablo declara que Dios ha dado a la iglesia ciertos hombres que tienen dones. Usted tiene un don, yo tengo un don. Hay hermanos que tienen el don para enseñar, otros hermanos para evangelizar, otros hermanos en ser pastores, de manera, hermanos, que puedan ministrar a la gente y aconsejar, hermanos, a las personas. Pero entonces, hermanos, ¿qué es lo que le garantiza a usted, hermanos, permanecer en la verdad? Que Dios a usted lo ha ungido. Pablo continúa diciendo, hermanos, que Dios ha dado a estas personas a la iglesia para edificar al cuerpo de Dios, para edificar a los creyentes, hermanos. Fíjese, si usted tiene el don de ser pastor, si usted tiene el don de enseñanza, si usted tiene el don de evangelista, no es para sus propios beneficios, hermanos, es para edificar al pueblo de Dios, hermanos. Creo entonces, hermanos, que es importante que todos nosotros escuchemos, hermanos, lo que los buenos maestros nos tienen que decir, hermanos. Por lo tanto, el apóstol Juan, hermanos, no estaba diciendo que los maestros no fueran esenciales, hermanos. Son esenciales. Y estaba diciendo, hermanos, algo muy importante para los hijos de Dios, hermanos. Uno de los ministerios, hermanos, del Espíritu Santo entonces es enseñarnos, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice claramente que Él es capaz de guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo, hermanos, nos enseña todas las cosas. Esto es, hermanos, todo lo que usted y yo, hermanos, somos capaces de recibir, porque el Espíritu Santo, Él es el que nos está dando esto, hermanos. Jesús, hermanos, lo llama el Espíritu de verdad. Juan capítulo 15, versículo 26, hermanos, que nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, hermanos. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad. Amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos redarguye y nos dice: permanece en la palabra de Dios. Si usted, mi amado hermano, permanece en la palabra de Dios, esta es una garantía de que usted es un hijo de Dios. Pero si usted es una de las personas que
que escuchó el mensaje, hermanos, hace tiempo y se ha apartado de la palabra de Dios, cuidado, porque la palabra de Dios nos dice claramente: ustedes permanecen en mí y yo permanezco en vosotros. Que la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana permanezca en ustedes, permanezca en sus corazones. Incline su rostro conmigo. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das y que tú nos muestras, Señor, que debe de permanecer en nosotros. Padre Santísimo, aquel mensaje que escuchamos desde el principio, que Cristo vino a esta tierra, que se humanó, que vivió en este mundo, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó, que fue muerto conforme a las Escrituras, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si ese mensaje permanece en nosotros, Señor Jesucristo, nosotros vamos a permanecer. Padre Santísimo, ayúdanos a permanecer. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que ese mensaje que escuchamos desde el principio permanezca en nuestros corazones. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, hermanos.